efectiva. Vamos a charlar ahora sí con el ingeniero Tomás Fourcade, recién llegado de Bolivia. Acá el hombre vino a ponerle el pecho. ¿Y de qué vamos a estar hablando? Hace unos pocos días hubo un incendio en un frigorífico en General Las Heras con importantes daños. Fue en la empresa Cabaña Argentina. No la están liquidando ustedes, ¿no? No conozco los detalles del caso, pero es un buen ejemplo para estar atentos. Bueno, podemos hablar entonces con tranquilidad acerca de, tomando este caso como ejemplo, un frigorífico más que se prende fuego. ¿Cuál es el problema con los frigoríficos, Tomás? Y el principal problema de los frigoríficos es que tienen construcciones combustibles, ¿no? Uh-huh. Y cada vez más de estos paneles, que son paneles livianos, con chapas metálicas, pero con un relleno que puede ser de poliuretano, de poliestireno, de telgopor. Entonces al menor principio de incendio, una soldadora que toca la chapa, un cable eléctrico que hace un cortocircuito, se empieza a propagar el incendio en forma muy, muy veloz y generalmente termina siendo una destrucción total. Es el conocido panel sándwich. El panel sándwich, conocido, sí, que las compañías le temen tanto y para los productores es una pesadilla tratar de colocar el riesgo, ¿no? ¿Cómo llegamos a esta instancia donde alguien decide la construcción de un frigorífico con paneles que después son un peligro potencial para esa planta tan costosa que han construido y además que es un dolor colocar ese riesgo en el mercado y si lo colocan un costo que seguramente que es superior a la construcción tradicional? Y porque desde el punto de vista de costo de construcción, de eficiencia térmica y de los parámetros técnicos, cuando funciona es muy bueno el producto para hacer un frigorífico. Es más barato, mantiene mejor el frío, entonces falta asesoramiento del productor o de alguien que conozca de riesgos en la etapa de construcción, que le diga los dolores de cabeza que puede tener más adelante, que no es lo que dice el vendedor, ¿no? El vendedor del panel va a decir este producto tiene retardante de llama, este producto no se incendia, pero al final a la larga vemos los incendios hasta con los mejores productos. Hay productos mejores que otros, pero todos pueden tener problemas graves. Te consulto, ustedes hacen, si se quiere, auditoría en etapa de construcción o en etapa de proyecto. ¿Es frecuente que esto ocurra? O sea, que aquel que va a construir algo diga, llamemos por ejemplo a Lesa Escrinia, que analice nuestro proyecto desde el punto de vista de luego la colocación de este riesgo o de las medidas de seguridad previas a tomar o de qué tenemos que tener en cuenta antes de terminar la construcción. No, lamentablemente no. Siempre la consulta llega tarde. Cuando ya tuvieron el incendio, o por ahí antes, cuando tuvieron el problema para colocar la póliza, pero cuando ya está construido. Sí, entonces, o sea que tal vez medidas de seguridad que podían haberse previsto antes, luego hay que hacerlas a las apuradas para colocar el riesgo. Siempre hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Prevenir, controlar trabajos en caliente, asegurarse que las instalaciones de las instalaciones eléctricas sean instalaciones bien realizadas, y eso, al máximo todo lo que es prevención, no fumar, buen mantenimiento, pero ya es tarde para evitarlo, ¿no? Entonces, si tuvieras que hacer un top 5 de los eventos que disparan incendios en plantas frigoríficas, ¿cuáles son las causas más frecuentes por las cuales una planta se termina incendiando? La causa por la que inicia es muy parecida a cualquier incendio industrial, ¿no? Cortocircuitos, trabajos en caliente, mantenimiento de los equipos de estaciones eléctricas, uso de aporte de calor. Uno piensa en el frigorífico por ahí que solamente almacena productos, pero también hay frigoríficos con tareas con aporte de calor, secaderos de fiambres que tienen que usar aporte de calor, a veces el flameado del pelo del chancho en un frigorífico de cerdo. Entonces las causas son variadas, pero hay una estadística muy interesante que preparó el ingeniero Pablo Cabrera de Allianz, que le interesa mucho el tema. También. Sí, muy estudioso, y en 10 años hubo siniestros por más de 250 millones de dólares en frigoríficos en Argentina nada más. Sí, y la estadística más amplia, que era de 20 años, y en 20 años llevaba 350. más de 300, sí. Es impresionante, ¿no? Como para que no se haga algo y como para que no se... para que los que construyen no lo piensen un poco mejor antes cómo pueden hacer. Uh-huh. Incluso uno podría tomar medidas como, por ejemplo, el mismo frigorífico, en vez de hacer una nave grande, hacer 2 chicas. Claro. Y todavía se puede prender fuego, pero por lo menos lo bajé a la mitad. Uh-huh. Entonces hay medidas que uno puede tomar. Vos me decís 2 naves separadas por distancia de metros, porque acá yo no sé hasta dónde serviría una pared cortafuego. Las paredes por cortafuego sirven, porque cortan el techo y son de hormigón o de mampostería gruesa y sirven. Entonces, ese tipo de medidas, imagínate que vos decís, lo tengo que hacer con paneles sí o sí, porque es la única tecnología que da el costo, la calidad. O ya lo hice. Bueno, pongo una pared cortafuego y lo segrego, o si no lo hice todavía, en vez de hacerlo en una sola nave, porque generalmente pasa que son muy comprimidos también, en vez de hacerlo en una sola nave, lo hago en 2 o 3 cuerpos separados, complica un poco la logística, el uso del autoelevador o algo, pero al final, el día que tengo un incendio, no pierdo todo. ¿Por qué será que los industriales son poco propensos a entender las medidas de seguridad cuando la compañía o en este caso el instituto, la empresa de evaluación del riesgo les recomienda una medida de seguridad o les impone una medida de seguridad?
el cliente siempre dice, no tengo plata, no, esto no va a ocurrir, me estás pidiendo algo en exceso. No creo que sean solo los industriales, somos todos. Es el sesgo del sobreviviente. Es lo mismo que el que maneja a 150 kilómetros por hora pensando que va seguro y no está yendo seguro. Uno sobrevive todos los días y nunca le pasó nada. Él tiene el frigorífico, lo tuvo 20 años y nunca se incendió. Pero los incendios te pasan... diarios. Está bien, pero el incendio te afecta a uno como asegurado, Claro. una vez cada 1000 años, una vez cada 2000 años. No te pasa nunca. A la mayoría de la gente, por suerte, no le pasa. Al que le pasa, pierde todo y tiene que tener un buen seguro. Entonces vos estás convencido que no va a pasar. Nosotros vemos siniestros todos los días, no soy liquidador, y siempre que me encuentro con un asegurado que tuvo un incendio, lo primero que me dice es, nunca pensé que iba a pasar esto. Y por lo general ocurre por la falta de la desatención, por un error mínimo tal vez de, como a veces dice el ingeniero Bodenheimer, siniestro de 20 millones de dólares por, no sé, una zapatilla de $2. Exactamente. ¿No? Es un detalle, una mala maniobra, un descuido, y termina por ahí el asegurado perdiendo todo su patrimonio. Te consulto si es frecuente que en las pólizas que vos ves, sea porque estás liquidando un siniestro o porque te mandan a analizarlas, encontrás la cobertura de pérdida de beneficio. Mucho menos de lo que nos parece que debería estar, ¿no? Nos sorprende cómo ante el mismo evento, que es un incendio, se generan dos pérdidas de magnitud similar. Generalmente la pérdida de beneficios es igual de importante que el daño material o más importante. La probabilidad de ocurrencia es la misma, porque es el mismo incendio que dispara las dos cosas, y mucha gente asegura el daño material y muy poca la pérdida de beneficios. Entonces, cuando uno va a tener una consecuencia inmediata en el otro. Y sí, cuando uno es una pyme, si uno es una empresa multinacional con recursos, pero una pyme, una empresa mediana, reponerse un incendio, aunque cobre el daño material algunos meses después del incendio, si se quedó sin facturar, si se quedó sin poder dar servicio a los clientes, va a ser muy difícil que se recupere. Sí, estamos viendo en otro orden de cosas el siniestro de Torres y Liva en Mar del Plata, donde tenés un edificio que desapareció, una actividad que desapareció, no se sabe si se va a poder volver a emplazar ahí o en algún otro lugar cercano a este mismo local, con lo cual esto afecta directamente los ingresos de la empresa. Nosotros ahí ponemos mucho foco en la capacitación. Nos parece que la gente no compra y no vende pérdida de beneficios porque le tiene un poco de miedo. ¿Cómo calculo la suma asegurada? ¿Cómo calculo el margen bruto? Me piden tanta información para hacer la póliza. Entonces tratamos de hacer muchos cursos, muchos seminarios. Tenemos seminarios online para que se puedan hacer de cualquier lado. Estamos tratando de explicar que el margen bruto se puede calcular con todo detalle, con un trabajo de consultoría, pero también se puede estimar en porcentajes que varían según la industria y según la actividad. A ver cómo es eso. Y en general el porcentaje de margen bruto, ¿no? Uno asegura un porcentaje de la facturación, no toda la facturación, porque cuando tiene un siniestro pierde ventas pero ahorra costos variables, entonces asegura solamente el margen bruto. Ese porcentaje depende mucho más de la industria, de la actividad, que las particularidades del asegurado. Ajá. Entonces yo puedo decir que la mayoría de las industrias tendrían que asegurar entre el 40% y el 60% de la facturación. La mayoría de las empresas comerciales tienen que asegurar un monto menor, porque como gran parte de sus costos variables, por ahí entre el 20 y el 30 alcanza. Las empresas de servicios tienen que asegurar más, porque como tienen pocos costos variables, por ahí tienen que asegurar el 80%. Y uno, con algunas consultas simples, puede estimar la suma asegurada y animarse a tomar la cobertura sin tener que a lo mejor ver todo el trabajo y todo el detalle de llegar al centavo, ¿no? Y así empezar a vender este producto. Qué interesante, estaría bueno que esto lo vuelquen en un calculador de pérdida de beneficios. Ya, no sé si estará ya en te vamos a proyecto. sorprender con esa noticia. Muy pronto va a estar el calculador de tasa de margen bruto. Sí, de tal manera que haya un renglón más para poder acercar al cliente una solución en este tipo de siniestros. Gustavo. Tomás, cobertura a todo riesgo operativo e integral de comercio. De acuerdo a tu experiencia, lo que estás viendo vos, ¿qué nos aconsejas en el asesoramiento al productor? Yo creo que la cobertura de todo riesgo operativo es una cobertura que generalmente se puede hacer más a medida, ¿no? El integral de comercio es más un paquete estándar y el todo riesgo operativo permite ir ajustándose exactamente a lo que necesita el cliente, acompañado de un buen análisis de riesgos. Y por ejemplo uno puede hasta pagar menos por un todo riesgo operativo que por un integral, porque lo puede ajustar con un deducible más alto. Entonces, ese es un consejo también para los productores. Cuando el asegurado no quiere pagar más prima, entonces dice, déjame la suma asegurada baja porque no puedo pagar más, subir la suma asegurada para no tener infraseguro y poner un deducible un poco más alto. Vos ahí te exponés al deducible que elegiste, a 50.000, 100.000 pesos, pero no es una pérdida determinada. Medida determinada, y no te expones a un siniestro a lo mejor dejar de cobrar 3, 4 millones porque tenías infraseguro. Sí, entonces, nos contabas fuera de aire de un caso donde una reiteración de siniestros, cada siniestro encontraba un infraseguro más grande sin haberse solucionado. Y este año tuvimos un caso de un asegurado que tuvo siniestros en enero, julio y agosto después de las elecciones, con la misma suma asegurada y obviamente con el dólar a 30, a 40 y después más de 60,
cada vez el infraseguro era más grande. Y siempre habían mantenido la suma asegurada. Siempre mantenido la suma asegurada. Bueno, en este caso, tal vez decir, bueno, espera, justo la suma, me compro un deducible más grande, hubiera evitado tal vez tener una pérdida hoy. Claro, si no aumento la suma por un tema de costo, la solución es aumentar la suma y poner un poco más deducible. A veces no aumentan la suma más que nada por un tema de desconocimiento, de no dedicarle tiempo. Pero si el problema es costo, hay que aumentar la suma asegurada, y si no puedo pagar más, subo el deducible. En un tercer siniestro el tema de no conozco ya suena raro. No, me gusta, que por ahí no se está escuchando el asegurado y se va a ofender, pero sí, la verdad que sí. Mencionar, pero él sabe. La verdad que sí, que hay que estar siempre al tanto, y más que nada, ya era el tema que íbamos a hablar después, pero con estas variaciones económicas, ¿no? Pasa el dólar de 20 a 60 menos de un año. Tengo que subir la suma asegurada, no la puedo dejar como estaba. Bueno, ¿cómo ves el mercado hoy, luego de estas sucesivas devaluaciones? ¿Cómo ves cuando te muestran la foto del infraseguro? Lo que vemos hoy es todavía un rezago muy importante y mucho infraseguro, no por las últimas medidas, sino por la inflación del último año, ¿no? de más de 40-50%, y por la devaluación del último año. Entonces, entre los dos efectos, aumenta el costo de la construcción, aumenta el valor de los contenidos, de los bienes, las mercaderías, todo aumenta. Y las sumas aseguradas es muy raro que hayan aumentado tanto. Ajá. Los que tienen sumas aseguradas en dólares por ahí están un poco más protegidos, pero los que tienen sumas aseguradas en pesos no la han aumentado un 50% o un 40%. Las últimas medidas, nos referimos al impuesto país, no vemos que aumente tanto en general, ¿no? Porque el dólar turista es una cosa, pero el dólar que mueve la construcción, que mueve la importación de productos, sigue siendo por ahora el dólar oficial, entonces no ha impactado tanto. ¿Qué va a pasar o qué crees que va a pasar con esta restricción tal vez a la importación de, por ejemplo, autos, electrónica? ¿Qué crees que va a pasar con esos precios? La restricción de la importación va a empezar a hacer que aumenten los precios, ¿no? Una notebook ya va a ser más cara la semana que viene que la semana pasada, y así de a poco se va a ir aumentando mucho los precios de las cosas importadas. Eso se va a ir, para algunos productos habría que verlo ya, una notebook, un auto importado. Para otros productos se va a ir reflejando los índices, ¿no? El calculador, cualquier índice que uno use para ver el costo de construcción, va a ir reflejando, siempre con un poco de retraso, porque esos índices llevan un mes o un poco más, van a ir reflejando cómo va a ir de a poco todo lo que es importado aumentando por esta restricción de las importaciones. O sea que se podría desacoplar, si se quiere, de la inflación. Podría haber una inflación general de un X dígito, pero tal vez el costo de la construcción tenga otra inflación que es propia de estas medidas. Claro, el costo de la construcción siempre va separado de la inflación general, ¿no? Porque tiene otros pesos. Tiene el peso de los productos importados que hay en la construcción, tiene el peso de la mano de obra que va con otro ritmo. Entonces, esta restricción de las importaciones, con un efecto un poco más lento que una devaluación, no es como cuando el dólar pasó de 40 a 60, hay que ir el día siguiente a pedir un aumento de suma asegurada. Acá va a ser un poco más lento, ¿no? Es una dinámica que va a ir generando. Y un tema que no quiero mencionar, ya que hablamos de pérdida de beneficio, sí me afecta un poco la pérdida de beneficio, porque a veces yo pensaba que si tenía un siniestro iba a poder importar para reponer una pieza, un repuesto muy rápido. Exacto. Y ahora resulta que, aunque me permitan hacerlo, solamente porque toma más tiempo el trámite, importar un repuesto tarda 4 meses. Entonces, en los periodos de indemnización de la pérdida de beneficios hay que tener en cuenta esta circunstancia. Bueno, interesante todo esto que estamos conversando. Vamos a ir a una tanda y continuamos luego charlando de seguros en tiempo de seguro.